Soy Débora. Desde que era joven, pude sentir la mano de Dios en mi vida. Crecí en medio de tiempos turbulentos para Israel, un periodo de desobediencia y olvido de las leyes del Señor. Mi pueblo había olvidado los caminos de Dios, y en nuestra falta de fe, habíamos caído bajo la opresión de nuestros enemigos. A pesar de las dificultades, siempre supe que Dios tenía un propósito para mí, aunque no entendía qué forma tomaría. Como profetisa, no solo recibía mensajes de Dios, sino que también podía discernir su voluntad en medio del caos. Poco a poco, las personas comenzaron a venir a mí, buscando consejo, sabiduría y justicia. Me sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y los hijos de Israel venían a mí con sus disputas. En ese tiempo, las mujeres no solían ocupar posiciones de liderazgo, pero Dios, en su infinita sabiduría, me había puesto en esta posición. Sabía que mis decisiones debían reflejar no solo la justicia humana, sino la justicia divina, porque actuaba como su representante. Día tras día, oraba para que Dios me guiara, porque sabía que no era por mis propias fuerzas, sino por su gracia que podía servir a mi pueblo. En aquellos tiempos, Israel estaba en un ciclo constante de rebelión y arrepentimiento. Nuestro pecado nos había llevado a ser conquistados por Jabín, rey de Canaán. Jabín era cruel, pero no actuaba solo. Su comandante, Sísara, era temido en todo Israel. Sísara no solo dirigía su ejército con brutalidad, sino que también poseía una fuerza tecnológica que parecía invencible. 900 carros de hierro, una innovación militar en ese entonces. Estos carros eran la fuente de terror entre nuestro pueblo. Podíamos escuchar el estruendo de sus ruedas a la distancia y sabíamos que donde ellos iban, seguían la destrucción y el dolor. Durante 20 años, Israel sufrió bajo el yugo de Jabín. Las aldeas fueron desoladas, la economía se derrumbó, y la vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los caminos eran peligrosos, y la gente dejó de viajar libremente. La opresión era física, pero también espiritual. Mi corazón se quebrantaba al ver a mi pueblo en esta condición, recordando cómo habíamos sido liberados de Egipto por la mano poderosa de Dios, solo para volver a caer en la esclavitud por nuestra propia desobediencia. Pero en medio de la oscuridad, sabía que Dios escuchaba nuestras súplicas. Había un plan en marcha, aunque nadie lo veía todavía. Un día, mientras oraba, Dios me habló de manera inequívoca. Sentí su presencia como nunca antes, y su instrucción fue clara. Me dijo que llamara a Barak, un hombre de la tribu de Neftalí. Barak era conocido como un guerrero valiente, pero incluso los más valientes entre nosotros se estremecían al pensar en enfrentarse al ejército de Sísara. No obstante, sabía que Dios había elegido a Barak para liderar la liberación de su pueblo. Cuando Barak llegó, le entregué el mensaje de Dios: reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y ve al monte Tabor. Allí, el Señor hará que Sísara venga a ti con su ejército, y te lo entregará. Pude ver la duda en sus ojos. El ejército de Israel era pequeño en comparación con las fuerzas de Sísara, y no teníamos carros ni armas avanzadas. Pero Dios no necesita fuerzas humanas para ganar sus batallas. Sin embargo, Barak, aunque valiente, no estaba listo para avanzar sin seguridad. Si vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré, me dijo. Sabía que su fe no era completa, pero también entendía que en su corazón buscaba la aprobación y la dirección de Dios. Acepté acompañar a Barak porque sabía que esta batalla no era solo militar, sino espiritual. Pero también le dije una verdad que había recibido de Dios: la gloria no será tuya, Barak. El Señor entregará a Sísara, pero en manos de una mujer. No pude evitar notar el asombro en su rostro. En ese tiempo, el honor de la victoria en la batalla era sumamente valorado, y Barak sabía que al confiar en mí, perdía esa gloria personal. Pero esto no era una batalla de ego, sino un acto de obediencia hacia Dios. Él había decidido que una mujer recibiría el honor de derrotar a Sísara, y aunque aún no sabía cómo, confiaba en su plan perfecto. Esta profecía me intrigaba, incluso a mí. ¿Sería yo esa mujer? ¿O Dios tenía a otra en mente? En todo caso, lo importante era que Israel sería liberado. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la libertad de nuestro pueblo,
sino el reconocimiento de que solo Dios es quien nos salva, utilizando a quienes Él elige, ya sea hombre o mujer. El día llegó, y Barak reunió a los 10.000 hombres en el monte Tabor, tal como Dios lo había ordenado. Puedo recordar la atmósfera tensa en el campamento. Los hombres eran valientes, pero también tenían miedo. No tenían la tecnología de los carros de hierro ni los recursos para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Desde lo alto del monte, podíamos ver el vasto ejército de Sísara acercándose, confiados en su fuerza. Como jueza, mi tarea era fortalecer no solo los cuerpos, sino los corazones y las mentes de mi pueblo. Sabía que antes de que se ganara la batalla en el campo, debía ganarse en el espíritu. Les recordé a todos la promesa de Dios: este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? El temor todavía existía, pero ahora, mezclado con la expectativa de lo que Dios haría. La preparación no solo fue militar, sino también espiritual, una reafirmación de nuestra fe en la promesa divina. Al inicio, el ejército de Sísara parecía invencible. Se acercaban rápidamente con sus 900 carros, y el sonido de los caballos y las ruedas metálicas era ensordecedor. Parecía una batalla perdida desde el principio. Pero Dios, en su sabiduría, había planeado algo mucho más grande. Sin previo aviso, el cielo se oscureció y una tormenta increíble cayó sobre el campo de batalla. No era una tormenta cualquiera, era un acto directo de la mano de Dios. El río Quisón, que cruzaba el valle, se desbordó rápidamente por la lluvia torrencial. Los carros de Sísara, que habían sido su mayor ventaja, quedaron atrapados en el lodo. Los caballos se descontrolaron, y los soldados de Sísara entraron en pánico. Lo que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su ruina. Barak y los 10.000 hombres descendieron del monte Tabor y atacaron, y el ejército cananeo fue completamente derrotado. Ni un solo hombre del ejército de Sísara sobrevivió. Era evidente que Dios mismo había intervenido, peleando por Israel. Sísara, viendo que todo estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie. No era común que un comandante de su estatus huyera de esa manera, pero su desesperación lo llevó a buscar refugio. Corrió hasta la tienda de Jael, la esposa de Geber el ceneo. Geber estaba en términos de paz con Jabín, el rey de Canaán, por lo que Sísara pensó que estaría seguro en su campamento. Jael lo recibió con amabilidad, lo invitó a entrar y lo cubrió con una manta. Sísara le pidió agua, pero ella, en un gesto aún más hospitalario, le ofreció leche tibia, lo que lo hizo sentirse aún más cómodo y seguro. Pensando que había escapado de la muerte, Sísara se relajó y cayó en un profundo sueño, confiado en la aparente hospitalidad de Jael. Ella tomó el destino en sus manos de una manera que nadie podría haber anticipado. Mientras Sísara dormía profundamente, confiando en que su vida estaba segura en la tienda de una mujer, ella decidió actuar. Con manos firmes y sin titubeos, Jael tomó una estaca de la tienda y, utilizando un martillo, la clavó en la cabeza de Sísara, penetrando su sien. En un solo golpe, el comandante más temido de Israel había sido derrotado. No en un campo de batalla, sino en la tienda de una mujer, por manos que no pertenecían a un guerrero. El acto de Jael fue audaz y decidido. No fue solo una muestra de valentía, sino también una clara obediencia al plan divino. A través de su acción, Dios cumplió la profecía que me había dado: el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así fue, no solo en la batalla física, sino también en el símbolo poderoso de que Dios puede usar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos, desafiando las normas y expectativas humanas. Jael fue bendecida por su acto, y aunque su valentía fue extrema, se convirtió en un testimonio eterno del poder de la obediencia y la fe en Dios. La muerte de Sísara fue el punto decisivo en la batalla y en la historia de nuestra nación. Con su comandante muerto y su ejército derrotado, el reinado de terror de Jabín, rey de Canaán, comenzó a desmoronarse rápidamente. La noticia de la victoria de Israel corrió por todo el país, y con ella, la certeza de que Dios había intervenido poderosamente en favor de su pueblo. Ya no éramos esclavos de Jabín, ni vivíamos bajo el temor de los carros de hierro de Sísara. Israel se levantó en un espíritu de victoria y unidad que no habíamos experimentado en años.
Las aldeas que habían quedado desiertas comenzaron a revivir. Las personas volvieron a caminar por los caminos con confianza, y las familias reconstruyeron lo que la opresión había destruido. Este no fue solo un triunfo militar, fue una restauración espiritual y nacional. El pueblo, después de años de sufrimiento y angustia, reconoció nuevamente la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestra tierra. Javín, aunque seguía siendo rey, no pudo resistir por mucho tiempo. Finalmente, el poder de Israel creció y derrotamos a Javín completamente, destruyendo su dominio sobre nosotros para siempre. Fue un tiempo de liberación y sanidad, no solo de los cuerpos, sino de los corazones y mentes de Israel. Ya no éramos esclavos, y ahora vivíamos bajo la gracia y la bendición del Dios que nos había redimido una vez más. Después de la victoria, mi corazón se llenó de una profunda gratitud hacia Dios. Junto con Barak, compusimos un cántico de alabanza al Señor, un canto que no solo relataba la victoria, sino que exaltaba a Dios por su fidelidad, poder y justicia. Este cántico se ha convertido en una de las alabanzas más recordadas en la historia de Israel. No era solo un recuento de los hechos, era un testimonio eterno de cómo Dios interviene cuando su pueblo clama en desesperación. En nuestro cántico, celebramos la valentía de los líderes y los guerreros de Israel, pero también destacamos el papel decisivo que las mujeres jugaron en esta victoria. Jael, que no era una israelita de nacimiento, fue alabada en nuestro cántico como bendita entre las mujeres. Fue un recordatorio para todos nosotros de que Dios elige a quienes Él quiere usar, sin importar su origen o posición. Este canto fue más que una simple celebración. Fue un recordatorio para las generaciones futuras de que cuando Israel obedece a Dios, Él pelea nuestras batallas. Cuando nos alejamos de Él, caemos bajo opresión, pero si volvemos nuestros corazones al Señor, Él siempre responde con misericordia y liberación. Gracias a la intervención divina en la batalla, Israel experimentó 40 años de paz, un tiempo largo y bendecido. Durante esos años, mi pueblo vivió en libertad, prosperidad y unidad. Aprendimos a recordar la fidelidad de Dios y a vivir conforme a sus mandamientos, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera paz. Estos 40 años no solo fueron un regalo físico, sino también espiritual, donde cada día nos recordaba que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de necesidad. Con esta historia, pude ver cómo Dios nos guía incluso en los tiempos más oscuros. Aunque a veces nos alejamos de sus caminos, Él es fiel para restaurar y redimir a su pueblo cuando clamamos a Él. Las lecciones que aprendimos en ese tiempo de guerra y victoria resonarán en Israel para siempre. No hay enemigo demasiado fuerte ni situación demasiado desesperada cuando Dios está de nuestro lado. Suscríbete a nuestro canal FE y Enseñanza. Y activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con alguien más. Bendiciones. Soy Job, un hombre de Az, bendecido por Dios con abundantes riquezas, una gran familia y una vida plena. Era conocido por mi integridad, temía a Dios y me apartaba del mal. Mi vida era próspera, tenía 7 hijos y 3 hijas, y mis tierras estaban llenas de ganado, siervos y todo tipo de riquezas. Para mí, todo lo que tenía provenía de Dios, así que siempre me aseguraba de honrarlo. A menudo ofrecía sacrificios a Dios, incluso por mis hijos, por si en algún momento pecaban o se apartaban de Él en su corazón. Vivía una vida de rectitud, sin saber que mi fe pronto sería puesta a prueba de una forma inimaginable. Lo que sucedió en los cielos no lo supe en ese momento, pero más tarde me fue revelado. Un día, Satanás se presentó ante Dios y desafió mi fidelidad. Le dijo al Creador que yo solo lo amaba porque me había bendecido con abundancia. «Quítale todo lo que tiene», dijo Satanás, «y verás cómo te maldice». Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás probara mi fe, dándole poder para arrebatarme todo, excepto mi vida. Fue el comienzo de una temporada oscura que pondría a prueba cada parte de mi ser. En un solo día, todo lo que tenía fue destruido. Mientras aún procesaba una noticia devastadora, llegaba otra. Primero, me informaron que los sabeos habían robado mi ganado y matado a mis siervos. Luego, que un fuego del cielo había consumido mis ovejas y otros siervos.
Poco después, supe que los caldeos habían tomado mis camellos y matado a más de mis sirvientes. Pero lo más desgarrador fue enterarme de la muerte de mis hijos. Un viento poderoso golpeó la casa donde estaban reunidos, y todos murieron. Mi corazón se llenó de un dolor inimaginable. Caí al suelo, me rasgué las vestiduras y en mi angustia solo pude decir, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque lo había perdido todo, no maldije a Dios. Mi sufrimiento no había terminado. Satanás regresó ante Dios, diciendo que si me quitaba la salud, seguramente lo maldeciría. Dios le permitió afligirme, y mi cuerpo pronto estuvo cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Me sentaba en ceniza, rascando las úlceras con un pedazo de cerámica, intentando aliviar el dolor. Mi miseria física era tan grande como mi dolor emocional. Mi esposa, viendo mi sufrimiento, me dijo, «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Pero yo le respondí, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? A pesar de mi dolor, me negué a culpar a Dios. Cuando mis 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre mi sufrimiento, vinieron desde sus tierras para consolarme. Al llegar y verme, quedaron tan impactados por mi estado que no dijeron una palabra. Durante 7 días y 7 noches se sentaron a mi lado en silencio. Su silencio era pesado, pero también un reconocimiento del profundo dolor que yo estaba atravesando. Pensé que cuando finalmente hablaran, encontraría consuelo, pero sus palabras no traerían alivio, sino más confusión. Finalmente, rompí mi silencio. Lamenté el día de mi nacimiento y maldije la hora en que fui concebido. No entendía por qué, siendo justo, sufría tanto. Sentía que Dios me había abandonado. Fue entonces cuando mis amigos comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero en responder, insinuando que quizás mi sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. El inocente no perece, me dijo, sugiriendo que debía arrepentirme. Luego, Bildad y Zofar agregaron sus opiniones, ambos afirmando que Dios castiga el pecado y que, si me arrepentía, Él restauraría mi bienestar. Pero yo sabía que no había hecho nada para merecer este sufrimiento. Sentí que Dios me estaba tratando injustamente. Una y otra vez, mis amigos insistían en que debía haber pecado. ¿Cómo explicar, entonces, la magnitud de mi dolor? Pero yo seguía defendiéndome. Sabía que no había actuado mal. Clamé a Dios para que me respondiera, deseando saber por qué estaba pasando por esto. Pero, en lugar de obtener respuestas, solo recibía más acusaciones de mis amigos. Mientras ellos afirmaban que la justicia de Dios era inflexible, yo sostenía mi inocencia. Me dolía que no entendieran mi sufrimiento. Luchaba no solo con mi dolor físico y emocional, sino también con el silencio de Dios. Un joven llamado Eliú, que había estado observando la conversación, finalmente intervino. Dijo que tanto mis amigos como yo estábamos equivocados. Criticó a mis amigos por no poder ofrecer respuestas satisfactorias y a mí por atreverme a cuestionar la justicia de Dios. Eliú sugirió que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina o corrección de parte de Dios, una forma de acercarnos a Él y de ayudarnos a crecer en humildad. Aunque sus palabras eran más sabias que las de mis otros amigos, todavía me preguntaba por qué Dios no me hablaba directamente. Finalmente, Dios rompió su silencio. Habló desde un torbellino, pero no respondió mis preguntas de la manera que esperaba. En lugar de darme explicaciones sobre mi sufrimiento, me mostró la vastedad de su creación. Me preguntó si yo comprendía los misterios del universo, ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? A través de estas preguntas, Dios me mostró que su sabiduría y poder están mucho más allá de mi comprensión. Me di cuenta de que, aunque no entendiera todo, debía confiar en Él. Su plan es perfecto, aunque para mí sea incomprensible. Al escuchar la voz de Dios, me humillé. Me di cuenta de que había hablado sin entender, y en mi ignorancia había cuestionado a aquel que lo sabe todo. Dije, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Dios me perdonó y reprendió a mis amigos por no hablar correctamente de Él. Me pidió que intercediera por ellos, lo cual hice. Y entonces, Dios restauró todo lo que había perdido. Me bendijo con el doble de lo que tenía antes, más ganado, más tierras y, finalmente, hijos e hijas. Viví muchos años más, y aunque el sufrimiento fue grande, la fidelidad de Dios fue aún mayor. Soy Esther, una joven judía que ha vivido siempre en las sombras del temor y la opresión. Mi vida transcurre en la antigua Persia, un vasto imperio gobernado por el rey Asuero, un hombre de gran poder y fama, conocido por su riqueza deslumbrante y su corte majestuosa. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor, se esconde un profundo sufrimiento. La historia de mi pueblo, los judíos, está marcada por la adversidad y la persecución a lo largo de generaciones. Desde que fui pequeña, he escuchado las historias de nuestros antepasados, de cómo fueron esclavizados en Egipto y liberados por el poder de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra historia de valentía, el miedo a la opresión nunca ha desaparecido. Recientemente, una oscura sombra se cierne sobre nosotros. Un decreto real ha sido emitido, ordenando la exterminación de todos los judíos en el imperio. Las noticias se propagan como un fuego voraz, llenando cada hogar judío con el eco de la desesperación. En las calles de Susa, la gente murmura, y el miedo se convierte en un compañero constante. La opresión parece ineludible, y mientras miro a mi alrededor, siento el peso del dolor y la angustia de mis seres queridos. La comunidad judía se reúne en llanto, y cada familia teme por su vida. Sin embargo, en medio de esta crisis, mi corazón lucha contra el desánimo. La esperanza puede ser una llama pequeña, pero es en estos momentos de oscuridad donde se necesita más que nunca. Me pregunto, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi pueblo? La respuesta parece lejana, pero sé que la valentía debe surgir de los lugares más inesperados. La historia de mi vida cambió drásticamente con la destitución de la reina Basti, quien, en un acto de valentía y dignidad, se negó a obedecer la orden del rey de presentarse ante sus invitados durante un banquete. Su negativa fue considerada una afrenta, y en su furia, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina. A través de un edicto real, se convocaron a todas las mujeres hermosas del reino a presentarse ante el rey para ser evaluadas. En ese momento, Mardoqueo, mi primo y figura paterna, sintió que era mi destino participar en esta búsqueda. A pesar de que sabía que la vida a la corte sería desafiante y peligrosa, el deseo de honrar a mi familia y a mi pueblo me impulsó a aceptar. Con el corazón dividido, dejé atrás la seguridad de mi hogar y me uní a otras jóvenes que compartían el mismo destino incierto. El palacio era un lugar de belleza deslumbrante, pero también de intrigas. Mientras me preparaba para este nuevo capítulo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Mardoqueo me instó a ocultar mi identidad judía, un consejo que pesaba en mi mente. Sabía que el mundo de la corte era implacable, lleno de rivales y peligros, y la verdad sobre mi herencia podría ser una espada de doble filo. Cada día, mientras me entrenaba con las eunucas del rey, la soledad y la incertidumbre se volvieron mis compañeras constantes. Sin embargo, un fuego ardía dentro de mí, el deseo de hacer algo grande, de ser parte de algo que podría cambiar el destino de mi pueblo. Al llegar al palacio, me encontré en un mundo completamente diferente, un espacio adornado con opulencia que reflejaba el poder del rey. Los pasillos estaban decorados con oro y joyas, y las jóvenes competían por la atención del rey con vestimentas magníficas y sonrisas encantadoras. Aunque el ambiente era deslumbrante, pronto comprendí que la vida a la corte era una danza delicada de intrigas y rivalidades. Cada una de nosotras tenía su propia historia, sus propios sueños, pero también compartíamos un temor común, el miedo a ser rechazadas, a no ser elegidas, a enfrentar un futuro incierto. Mientras pasaba mis días en el palacio, observaba a las otras jóvenes y comprendía que la competencia era feroz. Durante mis días en el palacio, los eunucos me enseñaron a comportarme como una reina, a utilizar mis encantos y habilidades para cautivar al rey. Sin embargo, a pesar de todas las lecciones, el pensamiento de mi familia y de mi pueblo seguía presente en mi mente. Las risas y la diversión en la corte se sentían superficiales, un mero disfraz que ocultaba la verdad dolorosa de mi realidad. A menudo, me encontraba mirando por las ventanas del palacio, deseando la libertad de mi vida anterior y anhelando la calidez de los días pasados en Susa. Mientras el tiempo pasaba,
La soledad se convertía en una sombra constante en mi corazón, pero en mi interior, una chispa de esperanza seguía ardiendo. Tenía un propósito que aún no había descubierto, y esa posibilidad me daba fuerzas. La atmósfera del palacio cambió cuando Amán, un hombre astuto y ambicioso, se convirtió en el primer ministro del rey. Con su ascendencia al poder, la opresión y el odio hacia los judíos comenzaron a intensificarse. Era un hombre de apariencia imponente y carácter manipulador, que sabía cómo jugar con los temores y las debilidades de aquellos a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por el palacio, vi a Mardoqueo en la puerta. Su negativa a inclinarse ante Amán encendió la ira del ministro, quien, ofendido por la falta de respeto, decidió no solo vengarse de Mardoqueo, sino también exterminar a todos los judíos en el imperio. Fue entonces cuando el horror se instaló en mi corazón. Al enterarme del edicto que Amán había manipulado para que el rey lo firmara, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La noticia fue devastadora. Los murmullos de desesperación se multiplicaron en los callejones y mercados de Susa, y la realidad de que nuestras vidas estaban en peligro inminente se hizo palpable. Mi mundo, una vez lleno de esperanza, se convirtió en un mar de angustia. La opresión se cernía sobre nosotros como un ave de rapiña, dispuesta a atacar. En medio de esta creciente tormenta, un conflicto interno surgió en mí. ¿Cómo podría yo, una simple joven en la corte, enfrentar un poder tan inmenso y corrupto como el de Amán? A menudo me encontraba sentada en silencio, contemplando la vida que había dejado atrás y preguntándome cómo podía ser la voz de mi pueblo en este momento de crisis. Fue en este momento oscuro cuando Mardoqueo se dirigió a mí, sus palabras resonando en mi corazón como un eco poderoso. No pienses que por estar en la casa del rey te salvarás. Si callas en este tiempo, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En ese instante, comprendí que debía actuar. Su llamado no solo era un recordatorio de mi identidad, sino también de mi responsabilidad. Debía arriesgarme, arriesgar mi vida, porque el destino de mi pueblo dependía de mí. La valentía se convirtió en una voz que resonaba en mi interior, instándome a no dejar pasar esta oportunidad. Así que decidí que debía enfrentar al rey Asuero, pero sabía que esto venía con grandes riesgos. El protocolo del palacio era estricto. Presentarse ante el rey sin ser llamada era una ofensa que podía costarle la vida a cualquier persona. Sin embargo, el amor por mi pueblo creció en mi corazón, superando el miedo que sentía. La idea de quedarme de brazos cruzados mientras mis hermanos sufrían era insoportable. La noche antes de mi encuentro con el rey, las dudas comenzaban a asediar mi mente. Sin embargo, la imagen de mi pueblo, sufriendo bajo la opresión, me impulsó a seguir adelante. Sabía que debía actuar, que debía ser la voz que se levantara en favor de los inocentes. La idea de interceder ante el rey fue monumental y aterradora. Convocando a todos los judíos de Susa, les pedí que ayunaran y oraran por mí durante 3 días. Durante esos días de oración y reflexión, la ansiedad se mezclaba con la creciente determinación en mi corazón. El tiempo se arrastraba, y la incertidumbre aumentaba. A medida que se acercaba el momento decisivo, sentía el peso de las expectativas sobre mis hombros. Las palabras de Mardoqueo resonaban en mi mente, y la conciencia de que el futuro de mi pueblo dependía de mis acciones se volvió abrumadora. No podía fallar. Cuando el tercer día llegó, la atmósfera estaba cargada de emoción y tensión. Vestí mis mejores ropas reales, adornándome con joyas que simbolizaban mi nuevo estatus, pero mi corazón estaba lleno de miedo. Cada paso hacia el salón del trono era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al entrar, el silencio se hizo pesado, y todas las miradas se centraron en mí. El rey Asuero estaba sentado en su trono, rodeado de su corte. Miré sus ojos, esperando que su expresión revelara alguna señal de compasión. Al cruzar nuestras miradas, recordé la importancia de este momento. Era el instante en que podía cambiar el rumbo de la historia, pero la incertidumbre seguía siendo un peso en mi corazón. ¿Aceptarían mi presencia, o me condenarían por atreverme a presentarme sin ser convocada? Con el corazón latiendo desbocado, me incliné ante el rey, quien, para mi alivio, extendió su cetro dorado, señalando que me otorgaba la gracia. Me armé de valor y le pedí que se uniera a mí y a Amán en un banquete que había preparado. Mi intención no era solo ofrecerle un festín,
sino crear un ambiente de confianza y camaradería para revelar la verdad detrás de mi súplica. En mi corazón, sabía que debía tener paciencia y elegir el momento adecuado para destapar la realidad. Durante la cena, el rey se mostró complacido, y la atmósfera era cálida y amigable. Amán, sintiéndose elogiado, se sentó a mi lado, completamente ajeno a mis intenciones. La comida estaba exquisita, y los cánticos de alabanza resonaban en el aire. Sin embargo, mientras la conversación fluía, mi corazón estaba en un tira y afloja emocional. La tensión en el aire era palpable, y mi mente luchaba entre el miedo y la necesidad de actuar. El momento llegó cuando el rey, intrigado por mi invitación, me preguntó qué era lo que deseaba. Fue el instante en que todo el mundo se volvió silencioso y expectante. La mezcla de ansiedad y determinación me empujó a hablar. Con toda la valentía que pude reunir, respondí: «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si es de tu agrado, te pido que me perdones y que me escuches. Yo y mi pueblo estamos en peligro, y el malvado Amán ha ideado un plan para exterminarnos». Al pronunciar esas palabras, sentí como si el peso del mundo se hubiera aligerado de mis hombros. Miré a Amán, quien se quedó en shock, incapaz de reaccionar ante la revelación de su traición. El rey, confundido y furioso, preguntó quién había osado hacer tal cosa. Las miradas se fijaron en mí, y su furia se volvió hacia Amán, quien había desatado el caos en nuestra vida. La tensión en la sala era palpable, el aire estaba cargado de emociones encontradas. La traición se había revelado, y la batalla por la vida de mi pueblo había comenzado. El rey, enfurecido, ordenó que Amán fuera llevado y colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La justicia, aunque tardía, llegó con una fuerza arrolladora. La traición y el odio que Amán había cultivado en su corazón se convirtieron en su propia condena. Al verlo enfrentar su destino, un alivio inmenso llenó mi corazón, pero también una tristeza profunda por las vidas que ya se habían perdido. No era solo una victoria personal, era un triunfo para todos los judíos en Persia. El miedo comenzó a disiparse, y la esperanza brotó en nuestros corazones. Después de la ejecución de Amán, el rey Asuero me otorgó el permiso de emitir un nuevo edicto que permitirá a los judíos defenderse. Mi corazón se llenó de gratitud y alegría al ver cómo se desataba la liberación sobre mi pueblo. Las noticias se propagaron rápidamente, y la transformación en el ambiente de Susa fue asombrosa. Las calles, que antes estaban llenas de lamentos, se llenaron de alabanzas y gratitud. La vida comenzó a florecer nuevamente. Cada hogar judío era un lugar de celebración, donde la fe y la esperanza renacían. Las familias se reunían para conmemorar la salvación que habíamos logrado. Sentí que, aunque mi corazón estaba lleno de gratitud, aún había un largo camino por recorrer. La verdadera liberación no solo se trataba de sobrevivir, sino de sanar y reconstruir. A medida que la noticia de nuestra salvación se difundía, decidí que era vital establecer un día de celebración, un momento en que las generaciones venideras recordarían el poder de la fe y la valentía. Con el apoyo del rey Asuero, proclamamos el día de Purim, un festival en el que conmemoraríamos nuestra liberación y recordaríamos el sacrificio de aquellos que lucharon por nuestra supervivencia. La gente se unió en una danza de alegría, con sonrisas radiantes que iluminaban sus rostros. Los banquetes y las festividades llenaron las calles de Susa, y la música resonaba por doquier. En cada rincón de la ciudad, las familias se reunían para compartir historias, recordar la opresión que habíamos enfrentado y celebrar la valentía que nos había traído hasta este momento. Las mesas estaban repletas de manjares y delicias, y el sonido de las risas llenaba el aire. La liberación se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la fe, la valentía y el sacrificio. En cada rincón, se compartían historias de aquellos que se levantaron contra la opresión, y nuestras familias danzaron y celebraron con alegría desbordante, agradeciendo a Dios por su salvación. A través de nuestra celebración, la identidad y el espíritu del pueblo judío se fortalecieron, uniendo nuestras raíces con nuestras esperanzas y sueños. Hoy, al reflexionar sobre mi vida, reconozco que mi historia no es solo sobre ser una reina, sino sobre ser valiente y actuar en el momento adecuado. La fe, la esperanza y el amor por mi pueblo fueron las fuerzas que me impulsaron a actuar. Aprendí que cada uno de nosotros tiene un propósito, incluso en medio de la adversidad. La historia de Esther no es solo una narrativa de un momento, sino un llamado a todos nosotros a ser valientes.
¿Cómo puedes ser valiente en tu vida? Porque, como yo, tienes el poder de cambiar el rumbo de la historia. La historia de mi vida se convierte en un recordatorio de que cada acción cuenta, de que cada voz puede marcar la diferencia. Nunca subestimes el impacto que una sola persona puede tener en el mundo. Yo soy Esther, y mi legado vive en cada acto de valor y amor que realizamos. Que mi historia inspire a otros a levantarse y luchar por la justicia, a hacer luces en la oscuridad, y a recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Soy José, el hijo amado de Jacob, y esta es mi historia. Desde el principio, fui el hijo favorito de mi padre, lo que no solo me llenó de alegría, sino que también sembró la semilla de la envidia en los corazones de mis hermanos. Jacob me regaló una hermosa túnica de colores, un símbolo de su amor y favoritismo. Este regalo, lejos de unirnos, hizo que la tensión entre nosotros creciera. Mis hermanos, quienes trabajaban arduamente como pastores, no podían soportar ver cómo mi padre me trataba de una manera tan especial. Cada vez que me veía con mi túnica brillante, sus miradas de desdén y resentimiento se volvían más intensas. Sin embargo, la historia se tornaría aún más complicada cuando compartí mis sueños proféticos, que hablaban de un futuro donde mis hermanos se inclinaban ante mí. Aunque esos sueños eran un mensaje de Dios, para ellos eran una provocación. La envidia se convirtió en odio, y el odio en una oscura decisión. ¿Podría imaginar que el amor de un padre podría llevarme a un destino tan trágico? El ambiente en la casa se volvió tenso y peligroso. A pesar de la hostilidad, mantenía la esperanza de que mis sueños se realizarían. Sin embargo, lo que no sabía era que la traición acechaba en la sombra. Mis hermanos, incapaces de soportar más mi presencia, decidieron actuar. El día en que fui a buscarlos en el campo, su traición se llevó a cabo, cambiando el curso de mi vida para siempre. ¿Qué les depara el futuro a quienes se dejan llevar por la envidia? Esa fue la pregunta que comenzaría a resonar en mi corazón mientras mi historia se desarrollaba de manera inesperada. Mis sueños comenzaron a ser más que simples visiones, se convirtieron en una parte esencial de mi vida. En uno de mis sueños, vi a 11 manojos de grano inclinándose ante el mío. Era una imagen poderosa que representaba a mis hermanos. Cuando compartí este sueño, la respuesta fue inmediata y negativa. Mis hermanos no solo se burlaron de mí, sino que se sintieron amenazados, como si supieran que algo grande estaba por suceder. Pero eso no fue todo. En otro sueño, vi el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante mí. Este sueño fue un reflejo de mi lugar en la familia y el papel que estaba destinado a desempeñar en el futuro. Cada sueño intensificó la animosidad que mis hermanos sentían hacia mí, pero en mi interior, sabía que esos sueños eran un mensaje de Dios. Sin embargo, la incredulidad de mi familia me dejó cuestionando la validez de mis visiones. Día tras día, me debatía entre el miedo y la esperanza. La envidia de mis hermanos se convirtió en una oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Mis sueños eran un faro de luz en medio de la tormenta que se avecinaba. No obstante, a medida que mis visiones se volvían más inquietantes y los susurros de mis hermanos más amenazantes, comprendí que mi vida estaba a punto de dar un giro drástico. La pregunta era, ¿estaba preparado para enfrentar lo que Dios había planeado para mí? La traición se presentó en el momento más inesperado. Mis hermanos, en un arrebato de ira, decidieron despojarme de mi túnica y arrojarme a una cisterna. Allí, solo y asustado, reflexioné sobre las decisiones que habían llevado a este momento. ¿Cómo había llegado a este punto? Cuando escuché sus voces, llenas de burlas, y vi sus rostros llenos de odio, la verdad me golpeó como un martillo: el amor de mi padre había sido una maldición. Después de un tiempo, mis hermanos decidieron que la cisterna no era suficiente. Un grupo de mercaderes ismaelitas pasaba por allí, y la avaricia tomó el control. Me sacaron de la cisterna y me vendieron como un esclavo. La sensación de desolación me abrumó. Estaba siendo llevado a un lugar desconocido, lejos de mi hogar, de mi familia, y lo peor, lejos del amor de mi padre. Mientras viajaba hacia Egipto, sentí una mezcla de desesperación y confusión. ¿Cómo podía un amor tan grande resultar en un destino tan oscuro? La envidia de mis hermanos me había costado mi libertad y la vida que conocía. En medio de este torbellino emocional, empecé a preguntarme si realmente había algo más grande en juego. Quizás, solo quizás, había un propósito en todo esto.
Pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando el miedo se apoderó de mí al llegar a Egipto. Al llegar a Egipto, fui vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón. Lo primero que sentí fue la angustia de la pérdida, pero a medida que el tiempo pasaba, decidí no dejarme vencer. Trabajé arduamente, ganándome la confianza de Potifar, quien reconoció mi dedicación y habilidades. A pesar de ser un esclavo, encontré una forma de brillar en la oscuridad, y todo parecía ir bien. Con cada tarea que cumplía, me esforzaba por mostrar integridad y determinación. Pronto, Potifar me asignó la administración de toda su casa, confiando en mí para manejar sus bienes. La vida parecía tomar un giro favorable, y durante esos momentos, me sentí agradecido por la oportunidad de servir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la esposa de Potifar intentara seducirme. Era hermosa y persuasiva, y su insistencia en tenerme a su lado me puso en una situación peligrosa. A pesar de la tentación, mi integridad era más importante. Rechacé sus avances, recordando la responsabilidad que tenía no solo hacia Potifar, sino también hacia Dios. Pero la resistencia tuvo un precio. La esposa de Potifar, herida y humillada por mi rechazo, decidió vengarse. Cuando me acusó falsamente de intentar atacarla, no hubo manera de que pudiera defenderme. A pesar de mi inocencia, Potifar creyó en su esposa y me encarceló. El amor por el que había luchado ahora se convertía en una sombra que me seguía, y me preguntaba si alguna vez vería la luz nuevamente. La prisión se convirtió en mi nueva realidad, un lugar sombrío y frío donde la esperanza parecía un recuerdo lejano. En esos días oscuros, me aferré a mi fe. Sabía que Dios estaba conmigo, incluso en las circunstancias más difíciles. La injusticia me había golpeado, pero decidí no rendirme. Comencé a trabajar en la prisión, administrando a otros prisioneros y ganándome la confianza del carcelero. La vida en la cárcel no fue fácil, pero con cada día que pasaba, encontraba formas de ser útil. Mis talentos para interpretar sueños comenzaron a resurgir, y eso me llevó a una nueva serie de encuentros inesperados. Sin embargo, la injusticia seguía pesando en mi corazón. ¿Cómo podría un Dios justo permitir que sufriera de esta manera? Mis pensamientos se desvanecían en la soledad de la celda, pero no perdí la fe. Mientras servía en la prisión, conocí a 2 oficiales de Faraón, el copero y el panadero, quienes también fueron encarcelados. Cuando compartieron sus sueños conmigo, sentí que era el momento de utilizar el don que Dios me había otorgado. No solo los interpreté, sino que también les di esperanza. Pero incluso después de ayudarlos, el tiempo pasó y la vida continuó sin cambios significativos. Un día, los oficiales de Faraón aparecieron en la prisión con rostros preocupados. Ambos habían tenido sueños inquietantes y no podían encontrar a nadie que los interpretara. Recuerdo que su incertidumbre era palpable, y me ofrecí a ayudarlos. Les escuché con atención y, por la gracia de Dios, interpreté sus sueños. El copero soñó que restauraba su antiguo puesto, mientras que el panadero soñó que sería ejecutado. Mis interpretaciones se cumplieron al pie de la letra. El copero fue liberado, pero antes de irse, le pedí que recordara mi nombre ante Faraón. La esperanza brilló por un instante, pero las semanas se convirtieron en meses y mi nombre fue olvidado. La traición de mis hermanos y la injusticia de mi encarcelamiento se sintieron aún más profundas en esos días. La vida parecía estar estancada, y la promesa de libertad se desvanecía. Sin embargo, seguí orando y manteniendo la fe. Recordaba los sueños que Dios me había dado, así que aunque la esperanza se desvanecía, seguía aferrándome a la idea de que había un propósito en todo. A medida que pasaban los años, mi historia tomó un giro inesperado. Faraón, atormentado por sus propios sueños extraños, se vio en la necesidad de buscar a alguien que pudiera ayudarlo. El copero, al recordar mi interpretación, mencionó mi nombre, y eso cambió todo. Cuando me sacaron de la prisión, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este era un momento crucial en mi vida. Al presentarme ante Faraón, sentí que el peso de mi historia recaía sobre mis hombros. Faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar y estaba en busca de respuestas. Cuando escuché su sueño, comprendí que era un mensaje de Dios. Le expliqué que los 7 años de abundancia que soñó se verían seguidos por 7 años de hambre devastadora. Era un mensaje claro, y al compartirlo, vi la preocupación en el rostro de Faraón.
lo que había comenzado como un momento de desesperación se convirtió en una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Impresionado por mi interpretación, Faraón decidió confiar en mí. Me nombró gobernador de Egipto y me encomendó la tarea de almacenar grano durante los años de abundancia. En ese instante, todos mis sufrimientos y pruebas comenzaron a cobrar sentido. Había pasado de ser un esclavo a un líder en Egipto, y con ello venía la responsabilidad de ayudar a muchos, incluso a mi propia familia. Los años de abundancia llegaron, y yo trabajé incansablemente, almacenando grano y preparándonos para lo que estaba por venir. Egipto se llenó de prosperidad, y el pueblo vivió con tranquilidad, pero sabía que el hambre se acercaba. A medida que el primer año de abundancia se convirtió en el segundo, me recordé a mí mismo que no era solo mi familia la que necesitaba ayuda, también había otros pueblos que sufrirían. Cuando finalmente llegó la hambruna, los ecos de mis sueños se hicieron realidad. La gente de toda la región llegó a Egipto en busca de alimento. Entre ellos, escuché los nombres de mis hermanos. ¿Estarían ellos también afectados por la hambruna? Los recuerdos de mi infancia y de los días pasados llenaron mi mente, y la preocupación por su bienestar me llevó a una decisión. Pronto, mis hermanos llegaron a Egipto, y el encuentro fue un torbellino de emociones. Al ver sus rostros, comprendí que estaban tan hambrientos como yo lo había estado en la cisterna. Era el momento perfecto para poner a prueba su carácter y ver si habían cambiado. Decidí esconderme detrás de una máscara y observar sus reacciones mientras me enfrentaban. ¿Serían capaces de reconocerme? Cuando mis hermanos se presentaron ante mí, no me reconocieron. Me vi obligado a mantener las apariencias, actuando como un líder egipcio. A través de una serie de pruebas y engaños, los observé con atención. Necesitaba asegurarme de que habían cambiado, de que no seguían siendo los hombres que habían traicionado a su propio hermano. Los mantuve bajo tensión, devolviendo su dinero y exigiendo que regresaran con mi hermano menor, Benjamín. La tensión era palpable en el aire. Mientras tanto, yo mismo luchaba con la confusión y el deseo de revelarles mi verdadera identidad. ¿Cómo podían haberme tratado de esa manera? La incertidumbre me envolvía, pero finalmente decidí que debía ser honesto. Cuando finalmente revelé quién era, la incredulidad llenó sus rostros. El miedo, la vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron en un instante. Les expliqué cómo sus acciones me habían llevado a esta vida, pero en lugar de buscar venganza, solo sentí amor. Mis lágrimas fluyeron al ver sus rostros de terror, y les ofrecí perdón. En ese momento, el peso de la historia se rompió. La reconciliación fue un testimonio de la redención y el poder del perdón. Con mis hermanos reconciliados, tomé la decisión de llevarlos a Egipto y cuidar de ellos. La alegría de la reunión se extendió como un fuego renovador en nuestros corazones. Juntos, volvimos a Egipto, donde llevé a mi familia a la tierra de Gosén, donde podrían prosperar durante la hambruna. La alegría de la familia se llenó en cada rincón. Cuando mi padre, Jacob, llegó a Egipto y nos abrazamos, fue un momento que atesoraría por el resto de mi vida. La historia de la traición había sido transformada en un testimonio de amor, unidad y perdón. Jacob, lleno de gratitud, se sintió aliviado al ver que su hijo amado estaba vivo. Al final de mi vida, miré hacia atrás y reflexioné sobre el viaje. Cada prueba, cada desafío había sido parte de un plan mayor. El legado que dejé fue uno de fe y esperanza. Recordé las palabras de Dios y cómo su propósito se cumplió a pesar de las adversidades. En cada rincón de Egipto, mi historia se compartió, y el nombre de Dios fue glorificado. El camino que había recorrido me enseñó el poder de la redención y la importancia de mantener la fe en los momentos más oscuros. La vida de José no solo es una historia de sufrimiento, sino una celebración de la fuerza y el perdón. Suscríbase a este canal Fe y Enseñanza y activa las notificaciones y comparte este video con alguien más. Bendiciones.